Sí, total. ¿Cómo? Bien, si alguna vez te ha pasado esto o esto otro, pasó? este video es para ti. Creo que hicieron mala A ver, dale. Al tratar de instalar un tomacorrientes o un contacto al circuito de un foco y un apagador, o lo que es lo mismo, agregar un contacto a la placa de un apagador, es natural cometer algunos errores a la hora de hacer esto, debido a pensar que por el hecho de ver ambos cables ahí, al destapar la placa, podremos disponer de estos para conectar nuestro contacto, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, para que esto suceda, debieron haber pasado dos cosas. Lo primero es colocar el nuevo contacto en la placa. Y lo segundo es instalar este contacto tomando los dos cables ya existentes en el apagador y hacer únicamente un puente hacia las terminales de fase y neutro del contacto. Y al conectar algún aparato como le hicieron aquí mis compas, pues ese aparato se va a comportar como un cable y el apagador del aparato se comportará como el apagador del foco, porque el contacto, al solo estar puenteado la fase y el retorno, se comportará como un circuito abierto que se va a cerrar al conectar el aparato en cuestión, porque pues estos aparatos tienen una baja resistencia y se estarían comportando como un cable más en el circuito. Por ejemplo, este calentador eléctrico que tenemos aquí, que tiene una resistencia de 30 ohms, o como en el video, una pulidora con una resistencia cercana a 7 u 8 ohms. Entonces, no solo estaríamos encendiendo desde el apagador, sino también a la hora de conectar algo, estaríamos cerrando el circuito entre estas dos terminales. Sí, lo sé, básicamente no tendríamos un contacto, sino dos apagadores. Esto se estaría comportando como un circuito abierto, el cual se va a cerrar al conectar un aparato con baja resistencia. Porque si recordamos en videos anteriores, para que un aparato funcione necesitamos de al menos la fase y el neutro. Básicamente tendríamos que agregar al circuito del contacto el circuito ya existente del interruptor y el foco. Al momento de destapar la caja de registro y la chalupa, examinamos el circuito y podremos notar lo siguiente. Tenemos que en la caja de registro llega el cable de neutro en color blanco y el cable de fase en color rojo. En la caja de registro tenemos este cable. Este cable es el de fase, el cual es el que transporta la energía al apagador. Este mismo cable baja por la manguera corrugada y llega a la chalupa. Es ahí justamente donde tenemos este otro cable, el cual es el retorno. Este sube por este lado y llega al centro del socket. En el caso hipotético en el que tomáramos estos dos cables para hacer la conexión del contacto, estaríamos conectando la fase y el retorno, y al hacer esto, en ningún momento estaríamos conectando el neutro para cerrar el circuito, el cual es indispensable para que la energía vuelva a su lugar de origen, y es por esto que vemos que en los videos la pulidora no gira, o sea, el aparato que vayamos a conectar a ese contacto no va a encender. Bien, ahora les mostraré la manera de hacer que funcione. Con la pastilla abajo, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la caja de registro. Esta normalmente está ubicada arriba de la losa. Y ahí vamos a quitar el recubrimiento de los empalmes, tanto el de fase como el de neutro. Entre estos dos cables tendremos un voltaje de aproximadamente 127 voltios. Y este voltaje es el que haremos llegar para este contacto, pero también para alimentar nuestro foco. Para esto vamos a quitar el cable de fase que llega a la chalupa. ¿Y por qué haremos esto?, se preguntarán. Bueno, ese es el cable que originalmente tiene el circuito para el foco, y este es el cable por el cual lo vamos a sustituir. Si se dan cuenta, el cable calibre 12 es de mayor diámetro que el cable de calibre 14 que tiene el circuito original. El cable calibre 12 aguanta más amperaje que el cable calibre 14. Si se dan cuenta, el calibre 12 es de mayor diámetro que el calibre 14 que tiene el circuito original. El cable calibre 12, por ende, aguanta más amperaje que el calibre 14, y es por esto que el calibre 12 es recomendado para contactos
y el calibre 14 para circuitos de iluminación. Para esto, teniendo el interruptor termomagnético abajo, vamos a desempalmar el cable de fase y lo sacaremos de la manguera corrugada y desatornillamos su conexión al apagador. El cable calibre 12 lo vamos a colocar dentro de la manguera corrugada, entre la chalupa y la caja de registro. Y también vamos a colocar un cable calibre 12 de color blanco entre la chalupa y la caja de registro. Así tendríamos 3 cables, uno de fase, uno de neutro y el de retorno para el foco. Y en la caja de registro tendríamos el cable de fase y el cable de neutro que acabamos de instalar. Ahora, el cable de color blanco le vamos a quitar aproximadamente 1 pulgada de recubrimiento y la vamos a conectar junto con el cable de neutro de la caja de registro. Esto mismo haríamos para la fase. Bien, aquí en la caja de registro ya tendríamos todo conectado en su lugar. Ahora vamos a hacer las conexiones de la chalupa. Aquí en la chalupa ya tendríamos conectado el apagador en su respectivo retorno. Únicamente conectaríamos el neutro en esta terminal marcada con la letra N del contacto. Conectamos y atornillamos fuertemente. Ahora bien, el cable de fase lo conectaremos en la terminal marcada con la letra N, pero también debemos de pasarle energía al apagador. O sea, también debemos conectar la fase en una de las terminales del apagador y en una de las terminales del contacto. Para esto hacemos un puente con el cable calibre 14, uniendo el cable de fase. Si nos acercamos un poco más a la terminal marcada con la letra L, veremos 2 rendijas, una aquí y la otra justo aquí. En una de ellas conectaremos la fase y en la otra ranura conectaremos el puente. Una vez hecho esto, lo vamos a atornillar fuertemente y más o menos quedaría así. Ya únicamente nos quedaría conectar la otra terminal de nuestro apagador. Y una vez hecho esto, atornillaremos fuertemente. Y bien, así es básicamente como está conectado todo. La fase en la terminal marcada con la letra L, o sea la ranura más pequeña, el neutro conectado a la terminal más grande, un puente entre la fase y una de las terminales del apagador, y en la otra terminal estaría conectada al retorno, el cual está conectado a través de esta manguera directamente en el centro del portalámparas. Y finalmente tendríamos el neutro, el cual comparte conexión con el neutro que va hacia el portalámparas. Y bien, así quedaría el circuito ya conectado. Solo ordenamos y ponemos los tornillos en sus respectivos lugares y listo. Ya únicamente faltaría corroborar su correcto funcionamiento. Para esto vamos a subir las pastillas y colocamos el foco en su respectivo socket. Al encender el apagador vemos que el foco enciende con total normalidad y se puede apagar desde el interruptor. Ahora vamos a medir el voltaje en el contacto. Para esto pondremos el multímetro en la escala de 220 voltios en corriente alterna y medimos el voltaje, colocando la terminal de color roja y la terminal de color negra del multímetro en el contacto. Este nos dará un voltaje de 122 voltios, pero puede que les dé un voltaje un poco mayor o un poco menor. Ahora sí, viene lo mero bueno, que es conectar algún aparato para checar su correcto funcionamiento. En este caso yo voy a conectar este taladro, el cual no es muy diferente a la moladora que conectaron en el video, y voy a proceder a encenderla. Podemos ver que una vez encendido, el foco no enciende. Y esto es porque únicamente el foco va a encender desde el interruptor que le corresponde. Y podemos ver que al encender este taladro, su encendido no interfiere en el encendido de la lámpara. Bien, mandas, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si han aprendido, denle like y compartan este video. Nos vemos hasta el próximo video. No olviden suscribirse.